Central de la República Argentina y a lo mejor nos puede ayudar a poner un poquito más de claridad en esta confusión. Agustín, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rolando, ¿cómo andás? Bien. Bueno, ¿y cómo está la cosa? ¿Sube o baja? Escuchaba, y no solo es optimista el gobierno, sino lo que llama la atención no es el optimismo, que como vos bien decís, en todos los gobiernos lo hay, porque la economía juega con las expectativas, entonces es importante, sino que en este caso contrasta fuertemente con la realidad. Eso es lo que preocupa, digamos. Sí, ya no es optimismo, es euforia. Y vos mirás la realidad y decís, che, no da para tanto, ¿no? Claro, es una realidad paralela a la que están mostrando, incluso con picos de euforia muy locos, porque, por ejemplo, el hecho de haber festejado en el Ministerio de Economía con cánticos como si fuera que se ganó la final de un mundial, el hecho de haber ido corriendo a pedirle plata al Fondo Monetario Internacional, no se vio nunca en la historia. No, ni Macri se animó tanto, ¿no? Claro, porque Macri fue un poco diciendo, bueno, tuvimos que ir al fondo porque esto no era necesario y era una tasa menor, pero no lo festejaban. ¿Desde cuándo uno festeja que va al prestamista? Claro, al prestamista en última instancia, como se lo llama el Fondo Monetario Internacional, que es cuando vos tenés agotadas todas las demás posibilidades, vas corriendo a pedir plata ahí desesperado. En el caso de esta última oportunidad en Argentina, aquel viernes se va desesperado a cerrar ese acuerdo porque ya el Banco Central se quedaba muy cerca. Y ahí hay que decir también que no se habló mucho, pero ahora en retrospectiva, si no se cerraba ese viernes el acuerdo, ¿cuánto podía aguantar el Banco Central sin que la Argentina se declarara en default? Sí, nada, muy poco, porque la realidad es que ya se estaban usando incluso dólares de encaje, que son depósitos que están en los bancos, depósitos en dólares de los argentinos, que aparte habían aumentado con el blanqueo, y se estaban usando esos dólares para poder intervenir sobre la brecha, porque se les iba la brecha, y cuando se les iba la brecha empezaba a subirles la inflación, por eso el dato de marzo que vos marcabas recién. Entonces todo el cuadro se ponía muy complejo, venían vencimientos, y la verdad que Argentina iba rumbo al default. El riesgo país se les había disparado de nuevo casi hasta los 1000 puntos, entonces en esa situación desesperados van a buscar la plata al fondo, pero en lugar de decir, mirá, la verdad que esto se nos iba de las manos, iba a explotar todo, fuimos corriendo, le volvimos a pedir plata al fondo, nos volvimos a endeudar más todavía, y eso lamentablemente es una mala noticia, porque las cosas no van bien. No, se festejó como si fuera un mundial, diciendo esto es espectacular, acabamos de ganar un partido, porque fuimos y nos dieron la plata, y bla, bla, bla. Bueno, después de eso, vuelve otra vez toda una cuestión muy manipulada, muy artificial, que es lo que está ocurriendo en el mercado cambiario. ¿Para qué? Para tratar de que el mes de abril no dé un dato de inflación arriba de marzo, que es lo que todo indicaba que iba a dar, o ahora volver a festejar eso y salir a hablar que los mandriles, que los economistas que dijeron que la inflación iba a estar cerca del 5 se equivocaron, porque claro, lo que está ocurriendo ahora es muy loco de nuevo, porque el gobierno que fue corriendo al Fondo Monetario a pedirle plata, el Fondo Monetario le dijo, mirá, yo si te doy... Te doy, pero para que devalúes y pongas el tipo de cambio en un lugar lógico. Claro. Y ahora lo mantienen barato. Claro, por eso acomodame el mercado cambiario, porque si yo te doy la plata, le decía al fondo en ese momento, con este dólar atrasado que nadie te exporta y todo el mundo se tira de palomita a importar, por eso estás teniendo un problema con los dólares, se te van a fugar en 2 semanas. Entonces hacen el anuncio de este esquema de bandas. Todos dijimos, bueno, esto va a ir a buscar un dólar, no a 1400, que es la banda superior, porque tenés un montón de guita que te dieron ahí atrás para aguantar, entonces nadie va a especular eso. Pero sí a niveles cercanos a los 1300, ponele entre 1250 y 1300, que es un acomodamiento que necesitas de la competitividad para que el exportador te liquide, para que el importador se calme un poco. Bueno, no, cuando eso empezó a acomodarse e ir hacia esa realidad, salen de manera muy artificial, manipulada, a través de diferentes actores, usando el tesoro y algunas cosas raras, para planchar el dólar. O sea, vos decís que están interviniendo, pese a que dijeron que no iban a intervenir en el mercado del dólar, ¿están interviniendo? Están interviniendo de maneras indirectas, están hablando con algunos exportadores para que aceleren alguna liquidación que quizá iba a tardar un poco más, están amenazando con volver a poner retenciones en junio y a Bueno, pero eso mal que mal lo hacen todos los gobiernos cuando necesitan dólares. Sí, lo que pasa es que en este caso es muy responsable porque ese acomodamiento cambiario que vos necesitabas y que el lunes más o menos ya se había empezado a hacer, estaban 1230, 1240, ahora en pos de ganar esta pulseada infantil y mostrar un dato bajo de inflación en abril, planchaste todo y estás generándole a la economía de nuevo el mismo problema que tenía, que te empujó a pedir la plata al Fondo Monetario. Está bien, pero ¿y si esto que nosotros pensamos que es transitorio hasta las elecciones?
Claro, no es sí. algo que vino para quedarse, porque lo que está pasando es que buena parte de los industriales están viajando a China y a Vietnam a ver qué pueden importar, y los importadores están pidiendo dólares a lo pavote para importar, y es un modelo de plata dulce, importaciones baratas que ya vimos en otra época. Y si vino para quedarse, y esta vez con el petróleo y el gas lo pueden bancar, y vamos a un país más desindustrializado. Obvio, pero no solo está pasando eso en el mercado de exportaciones, importaciones, en el dólar así comercial, digamos, sino que también estás teniendo un aluvión de argentinos viajando al exterior, eso típico de situaciones de dólar barato. Entonces, ahí también tenés un déficit en la cuenta turismo muy grande, y después lo que tenés es el famoso carry trade. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy no hay presión sobre el dólar porque muchos dicen, va a haber una calma cambiaria. Hasta agosto. Claro, hasta agosto, hasta que medida que se acerquen las elecciones, entonces apostemos a la tasa de interés, que quedó alta, porque después de todo esto también subió la tasa de interés, y apostemos a eso. Ahora, en el momento en que ese flujo financiero se dé vuelta y diga, porque el carry trade acá es el último que apague la luz, ¿no? Sí, es la timba en estado puro. Claro. O sea, está justito por abajo de la criptomoneda y las estafas piramidales. Claro, una cosa así, para ponerlo en escala. Entonces, ahí van a estar todos mirando de reojo el dólar a ver en qué momento me voy. Cuando eso ocurra, que muy probablemente vaya a ser cerca de las elecciones de octubre, ahí vamos a tener ese salto cambiario, ese traslado a precios, la inflación que va a subir, etcétera. Lo que el gobierno va a pretender es, de una manera muy artificial, sostener todo hasta octubre, porque no va a querer que se dispare un mes antes de las elecciones, pero nadie está pensando el después de octubre. Está bien, pero yo te pregunto, ¿y si después de octubre dura? No, pero no hay ninguna forma de que esto se sostenga con este tipo de... Con semejante drenaje de dólares, o sea, se van dólares por turismo, se van dólares por importaciones, se van dólares por carry trade. Sí. Claro, y nadie te va a liquidar exportaciones este tipo de cambio. Vos fijate que aquel viernes, cuando se va corriendo al fondo, el tipo de cambio, el dólar blend, que era el que se usaba para los exportadores, que ahora no existe más, pero era 80% de dólar oficial y 20% de contado con liquidación, eso te daba 1.150 pesos. Y a ese valor de dólar nadie liquidaba. Entonces, ¿por qué te van a estar liquidando ahora abajo de eso? Porque necesitan la guita. Claro, es solo porque necesitan la guita para el flujo de negocio, y el gobierno presionó y amenazó con lo de las retenciones. Pero eso es un flujo de estos días, no se sostiene en el tiempo. Una vez que los tipos terminen de liquidar lo que necesitan para sostener el flujo de negocio, no van a seguir liquidando, van a decir, no, bueno, basta, no voy a vender este dólar ridículo, vamos a aguantar a que se acomode todo esto, y bueno, aguantaremos. Sí, lo que pasa es que ahí, Agustín, a lo largo de este año y medio de gobierno de Milei, muchos decimos, estas cosas que está haciendo no pueden aguantar. Y sin embargo vienen aguantando. Acordate que se decía, bueno, para septiembre, que cuando se le había abierto la brecha cambiaria, muchos decíamos, esto se les está complicando, apareció el blanqueo. Acá en marzo también se le había vuelto a complicar, apareció la guita del fondo. O sea, siempre terminan sacando un conejo de la galera y van tirando. Claro, pero son parches que lo único que te llevan es a ganar tiempo y que la situación de fondo esté cada vez peor, porque vos, mientras todo esto ocurre, vos pensás que el hecho de que no haya obra pública, por ejemplo, implica que no hay ningún mantenimiento de la infraestructura, o sea, el mercado de trabajo se deteriora, la industria, como vos decías recién, sufre el aumento de importaciones, el debilitamiento del mercado interno, o sea, mientras todos estos juegos financieros ocurren, primero sostenido por el blanqueo, después sostenido por los dólares de la deuda, de fondo la economía se te va destruyendo. Entonces ahí es donde tenés un problema terrible, que cuando todo esto... Sí, pero a ellos no les importa. ¿Qué tal, Dateli? A ellos no les importa. Acá Fernando Cerolini te que saluda. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que vienen diciendo hasta un punto, que es, primero fue la devaluación, que tenía una lógica y que le permitió comprar como nunca reservas en el verano del 2024. Después se la comieron en junio, ya estaba muerto eso. Sí. Después vino el blanqueo. Y ahora viene el prestamista de última instancia. ¿Qué hay después del fondo? Dígame. El préstamo de Donald Trump. Bueno, pero el próximo conejo... bueno, está bien. Y sí, préstamo de Donald Trump. Bueno, pero primero a Trump hay que ver quién le presta a él, porque Trump está empezando a tener problemas él. Entonces digo, sí, acá también, vos podés creer realmente que vas a apostar y viene Lo dijo Scott Bessent, que le va a dar un préstamo. Viene el préstamo de Donald Trump. Y después... Porque si el modelo es... Eso, o sea, después viene Trump y dice, quiero los minerales de la cordillera. Me quedo con Bariloche. Bueno, como le está haciendo Zelensky. Sí, bueno, entonces está bien. Si va a ser así, puede ser. Eso es probable. Lo que yo digo es que no puede ser
que hagan un arreglo y que a los 3 meses, en junio, tengan que decir, bueno, vamos a pedir un waiver porque no pudimos juntar los 5.000 palos que nos comprometimos a junio, pues no compraron un solo dólar. Y el dólar no bajó, porque dicen que va a bajar a 1.100. ¿A cuánto va a bajar? ¿Puede bajar a 1.100 o a 1.000? Yo creo que no. Además, esta posición irresponsable del gobierno, infantil, como decía recién, para ganar esta pulseada con los economistas y estas cosas de chiquitas, los lleva a haber declarado que no van a comprar dólares hasta que no toque la banda inferior de 1.000 pesos, con lo cual no están acumulando tampoco dólares a un nivel que podrían estar haciéndolo, porque la verdad que hoy el dólar está barato. Cualquiera racionalmente que hoy dijera, che, necesito dólares de acá en adelante, bueno, uno le diría, aproveché, compra ahora. Claro. La verdad que el gobierno insiste en que no, entonces no acumula dólares. Entonces eso hace, como bien decía recién Fernando, que la meta con el acuerdo del fondo de acumulación de dólares, que es de casi 10.000 palos para todo el año, no la van a cumplir. Entonces el fondo, uno tiende a pensar que ¿qué va a hacer? No va a hacer nada, porque esto es todo un acuerdo por una estrategia geopolítica de Estados Unidos. El fondo le va a decir, bueno, listo, te doy un waiver, siga, como decía Pancho La Molina cuando era técnico, cuando era, árbitro. Pero digo, todo esto va a terminar en una situación realmente explosiva, que si ocurre lo del préstamo de Estados Unidos, como decían recién, durará un poco más. Yo no creo que eso ocurra, porque Estados Unidos, por más que Trump tenga las intenciones que tenga, no es tan fácil, no es como acá, que viene uno y hace lo que quiere y cambia las cosas para un lado y para el otro. Ahí hay alguna estructura que algunas cosas se las puede llegar a impedir. No hay mucho antecedente de algo así, está solo cuando fue el famoso efecto tequila que impactó en la economía de México y Estados Unidos. Tuvo que hacer algo ahí porque se le venía al vecino con el que comparte frontera y mercado y todo, se le venía abajo y tuvo que dar una línea de crédito directa, pero después no hay antecedentes, sería algo muy raro. Pero de todas formas, si ocurriera, te llevaría de nuevo a ganar, ¿cuánto? 6 meses más, 3 meses más. De fondo, esto es un modelo que no se sostiene. Bueno, lo que dicen los optimistas del modelo Milei es que una vez que haya pasado las elecciones, baja el riesgo país y pueden volver a los mercados de deuda. O sea, siempre es volver a endeudarse con un prestamista o con otro. Claro. Pero ellos dicen, bueno, y así la vamos llevando hasta que entren las famosas inversiones. Claro, pero ahí tenés dos cosas. Digo, primero, que el hecho de que vos bajaras el riesgo país tampoco te asegura que eso permita entrar inversiones a la economía real. Digamos, es un verso que siempre se vendió con una idea de efecto derrape, de que si hago los deberes y me porto bien, me van a premiar bajando el riesgo país porque van a valer más mis bonos, digamos, y que entonces eso va a permitir que ingresen inversiones a la economía real. La verdad que cada vez que se vendió ese verso, nunca terminó ocurriendo. Pero después tenés otra cosa que es importante mirar, que tampoco en los hechos está ocurriendo lo que el gobierno pretende, porque el riesgo país algo bajó de la disparada que había tenido previa al Fondo Monetario, porque es lo que vos decís, había una sensación de que íbamos al default y se caía todo, pero no logra perforar, aún con todo esto, con la amenaza de que Estados Unidos, llegado el caso, te daría más guita y todo, no logra perforar los 700 puntos. Son niveles altísimos, somos el tercer país de toda la región que tiene el nivel más alto de riesgo país, aún con todos estos blindajes, préstamo, el fondo, Estados Unidos. Entonces, esto que te está diciendo, che, cuidado porque el mercado tampoco le está creyendo a este modelo. El mercado también está viendo que esto es insostenible al final del camino, por más que le sirva su juego financiero de corto plazo. Entonces ahí tenés dos cosas. Una, que el verso de que cae el riesgo país y entran las inversiones en la economía real y todos somos felices y la economía crece, no ocurre. Y otra, que tampoco está pasando eso, que el nivel de riesgo país no perfora los 700 puntos básicos, que es un nivel muy alto, muy alto. Y para tener un efecto parecido a lo que el gobierno que pretende, debería estar por abajo de 400, te digo, porque si no, no hay chance de que eso ocurra. Y no está sucediendo. Agustín, te agradezco mucho el contacto, te mando un gran abrazo. Gracias a ustedes, abrazo. Agustín Datel,